Vamos a continuar con la ayuda del Señor, el anuncio del Evangelio en esta noche, cantando el himno 359. Dice la primera estrofa de este himno: ven a Jesús, Jesús te llama, ven a Jesús, te quiere salvar. Jesús te llama con tanta instancia, ven a Jesús, te quiere salvar. Himno 359. Ven a Jesús, Jesús te llama. Ven a Jesús, te quiere salvar. Jesús te llama con tanta instancia. Ven a Jesús, te quiere salvar. Ven a Jesús, te imploro ahora. La salvación te ofrece aquí. Ven a Jesús, tus culpas Él borra. Ven a Jesús, ven a Jesús. La justa ley condena tu vida. Encuentras mal delante de Dios. Condenación también merecida. Llegará pronto a ti, pecador. Ven a Jesús, te imploro ahora. La salvación te ofrece aquí. Ven a Jesús, tus culpas Él borra. Ven a Jesús, ven a Jesús. Murió por Dios, la cuenta te pide. Pasan las horas con rapidez. Ven a Jesús, porque no decides. Perdonará tus culpas, oh ven. Ven a Jesús, te imploro ahora. La salvación te ofrece aquí. Ven a Jesús, tus culpas Él borra. Ven a Jesús, ven a Jesús. Ven a Jesús, porque Él te espera.
Jesús, venga Jesús. Estamos muy agradecidos al Señor porque nos permite estar aquí reunidos y usted que no es salvo está oyendo el mensaje de la salvación, tiene la oportunidad en esta noche de recibir la vida eterna. Nos complace verle en este lugar prestando atención y queremos decirles que es probable que hoy haya gozo en los cielos si usted se arrepiente. Algunas veces oímos decir, Dios está contento de que usted esté aquí, pero como Dios conoce los hechos antes de que ocurran, lo que podemos decir con certitud es que Él estará contento si usted se arrepiente por su salvación. De modo que le rogamos seguir prestando atención a la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hasta aquí está bien. Confiamos que el Señor puede bendecirnos con su palabra juntamente con lo que ya hemos oído. Amén. Amén. Lo que acabamos de leer es parte de la predicación del apóstol Pedro ante una multitud el día de Pentecostés. Aquel día cuando se cumplió la promesa del Señor de enviar el Espíritu Santo para habitar en cada creyente y en medio de su pueblo. Había ocurrido un evento sobrenatural ese día. Los creyentes reunidos habían hablado en otras lenguas, en otros idiomas, las maravillas de Dios, idiomas que ellos nunca habían estudiado, ni habían vivido en los lugares donde se hablaba tal lengua para aprenderlo. Ahora lo estaban haciendo como una evidencia de la manifestación del Espíritu en ellos. Muchos judíos estaban allí presenciando esto. Algunos se burlaban y decían que los que estaban allí hablando en lenguas estaban llenos de mosto, estaban ebrios. Pero otros estaban maravillados de lo que ellos estaban oyendo, y el apóstol Pedro tuvo la responsabilidad de explicarle el motivo de aquellos acontecimientos. Habían pasado unos 50 días desde que aquel a quien estos mismos judíos, habiéndole conocido, habiéndole visto,
le habían entregado a los romanos para ser crucificado, y el Señor murió, fue sepultado y resucitó. Y esto que el apóstol les está recordando a ellos eran hechos que habían sucedido hacía no mucho tiempo. Y a partir de allí yo quisiera compartir con ustedes en esta noche algunas verdades muy importantes en relación con el mensaje del Evangelio. El Evangelio se centra principalmente en esta historia. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, resume el contenido del Evangelio diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Luego de esto apareció a varios testigos, entre ellos en una ocasión a más de 500, y el apóstol dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero lo que quiero decir en primer lugar es que esta historia de la que hemos leído es una historia real. Yo no sé si usted está en esta reunión consciente de que todo lo que usted ha estado oyendo y lo que está oyendo ahora no es un cuento. Hace poco tiempo, conversando con un joven, tratando de presentarle el Evangelio, él estaba muy atento a las palabras. Y luego cuando fue a retirarse, yo veía que estaba como pensando en lo que había oído. Y él decía, me parece un cuento. Ojalá que el Espíritu de Dios le haga comprender a usted en esta noche que no estamos aquí por tradición religiosa. No estamos aquí simplemente porque queremos contarle una fábula a fin de enternecer o estremecer su corazón. Queremos que usted conozca, que usted recuerde de esta maravillosa historia de la muerte del Hijo de Dios en la cruz en el Calvario, de su sepultura y su resurrección, que son hechos reales que han transformado la historia de la humanidad en un antes y un después. Estamos viviendo en el año 2025, después de Cristo. Y eso debería recordarle a cada ser humano, con el solo hecho de considerar la fecha del día en que vive, que el Hijo de Dios vino a este mundo y murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Una historia real. Pero en segundo lugar, lo que también podemos apreciar en estos versículos, y que había confusión en aquellos judíos, y puede ser que haya también confusión en la mente de algunos en esta reunión, es en cuanto a la razón de aquellos acontecimientos. ¿Por qué murió? ¿Por qué permitió Dios que una persona tan buena muriera de una manera tan terrible? Pero vimos allí al leer en el capítulo 2 del libro de los Hechos que lo primero que el apóstol Pedro les dice a aquellos judíos de aquel Jesús a quien ellos habían mirado con menosprecio, fue un varón aprobado por Dios entre ellos, y Dios había dado evidencias de que él estaba completamente complacido, de acuerdo con aquel a quien ellos habían conocido. Llegará un tiempo en el futuro cuando un remanente judío va a tener que lamentar por lo que ellos hicieron al Señor Jesucristo, y entre las cosas que dirán será una de ellas: nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muchos de estos judíos que estaban allí presentes aquel día no comprendían la razón de aquellos acontecimientos. ¿Por qué murió? ¿Estaba Dios en alguna medida descontento con la vida de aquella persona llamada Jesús? No, por supuesto que no. Él había dicho de él: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No hubo ni habrá otra persona en este mundo que haya logrado satisfacer el corazón de Dios como su Hijo amado durante el tiempo que estuvo en el mundo. Aquel que había sido la razón del contentamiento del Padre desde la eternidad, cuando se humanó y se hizo hombre, vino a este mundo
para seguir complaciendo aún más a Dios su Padre. Tal persona se describe en la carta a los Hebreos como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mira, estimado oyente, ojalá en esta noche tú pudieras apreciar las perfecciones del Hijo de Dios. Pudiera que una persona está poniendo su confianza en alguien más, pretendiendo ser salvo. Pero ¿será que vas a encontrar a alguien mejor que Él? Nadie se compara con Él. Nadie se iguala a Él. Varón aprobado por Dios. Los judíos tenían la necesidad en el día de la Pascua de tomar un cordero por familia, recordando los acontecimientos de Egipto antes de salir de aquella tierra para sacrificarlo. Y cada familia tenía su propio cordero. Pero cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo venir a él para ser bautizado en el Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que estuvo bajo la supervisión, bajo el escrutinio, bajo el examen de Dios Padre. Hemos oído de que ninguno de nosotros alcanza a llenar las demandas de la justicia divina, pero Él sí lo hizo. No vas a poder encontrar jamás a nadie a quien puedas igualar con Él. Él es el único que pudo llevar a cabo la obra de la redención debido a su propia perfección. No había pecado en Él. Si hubiese habido en Él algún pecado, como lo hay en nosotros y lo ha habido en el resto de la humanidad, no hubiese sido aceptado para el sacrificio por el pecado nuestro. La respuesta a esa pregunta, ¿por qué murió de esa manera si Él era tan bueno? Pues la respuesta es precisamente porque Él era el único bueno, fue que murió así en la cruz por nosotros, los malos, los pecadores. No solamente dice allí que Él fue aprobado por Dios, sino que en el versículo 23 dice que Él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cuando miramos los detalles de la historia nos damos cuenta de que aunque estuvo la participación humana y cada uno de los que participaron en ello eran responsables por sus actos, Dios estaba dirigiéndolo todo. Ellos planificaron matarle, sí, pero no murió cuando ellos quisieron, era cuando Dios quiso. Ellos dijeron no durante la Pascua, pero Dios había determinado que era durante la Pascua porque Él era el Cordero de la Pascua. Ellos habían decidido que iba a ser echado su cuerpo en una fosa común, pero Dios había determinado que Él iba a ser colocado en un sepulcro nuevo, que era de un hombre rico y allí no había sido puesto nadie. Todo lo que ocurrió al bendito Hijo de Dios ocurrió según el plan divino para la salvación nuestra. No podemos entenderlo. Los que somos padres no alcanzamos a comprenderlo. ¿Cómo es posible que Dios, amor por excelencia, en su esencia Él es amor, y Él entregó a su Hijo a la muerte de la cruz? Desde que el Hijo vino de la gloria, el Padre sabía exactamente todo lo que le iba a acontecer, y Él no negó enviar a su Hijo a este mundo, y el Hijo tampoco se negó a venir, porque era necesario que Él tomara ese cuerpo, que Él fuese a esa cruz para poder pagar allí por tus pecados y mis pecados. Pero también Él tenía que resucitar. Y la resurrección de Cristo también tenía motivos sumamente importantes. Estos que estaban oyendo la predicación de Pedro no habían querido creer de corazón que Él era verdaderamente el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. En varias ocasiones intentaron matarle pensando que Él estaba blasfemando al identificarse en una forma de coigualdad con Dios su Padre. Si Él hubiese quedado allí en el sepulcro, hubiera dado motivo para que aquellos dijeran: ¿no ves lo que dijimos? Era un pecador. Todo cuanto dijo era mentira. Era un gran maestro, sí. Tenía capacidades sobrenaturales como otros que han vivido en la historia.
Pero cuando ellos que le vieron morir de esa forma, no había duda alguna de su muerte. La forma tan cruel en que Él fue muerto allí en la cruz no daba lugar para que en la mente de una persona inteligente cupiese la idea de que Él aún estaba vivo. Sabían que había muerto, pero al tercer día después de su muerte y de ser sepultado, Él resucitó. Y la resurrección de Cristo era la vindicación, en primer lugar, de la santidad absoluta y de la completa veracidad de todo cuanto Él había dicho ante aquellos hombres. No era ningún mentiroso. Bien dijo Él: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero la palabra de Dios nos enseña también de que Él fue resucitado para nuestra justificación. Ojalá usted en esta noche comenzara a tener la experiencia de tener a Cristo como su propio Salvador. Estimados oyentes, posiblemente haya en esta reunión personas que, conscientes de su necesidad de Dios, están buscando recursos en la religión. Pero ninguna religión puede traer al alma la paz y la satisfacción que trae tener a Cristo como Salvador. No tenemos a un Cristo que murió en una cruz y quedó en la cruz. No tenemos a uno que quedó en el sepulcro. Tenemos a uno que después de morir y ser sepultado resucitó y ha sido recibido arriba en gloria. Allí está Él, y la Biblia lo señala como nuestro abogado. La Biblia lo señala como nuestro sumo sacerdote. Los que hemos confiado en Él seguimos teniendo defectos, debilidades como pecadores. No somos pecadores por práctica, porque hemos recibido una naturaleza nueva. Pero cuando nosotros nos equivocamos, estamos seguros de que tenemos a alguien que está vivo por nosotros delante de Dios el Padre para defendernos. ¿Qué seguridad trae al alma de un creyente saber que cuando falla y viene arrepentido y reconoce ante el Señor su ofensa, allí hay uno que puede decirle al Padre, hablando reverentemente: yo pagué por eso también. Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Pero para tú tener esa convicción, tú tienes que tomar la decisión, como hemos oído en esta noche, de ponerte de acuerdo con Dios. No esperes que Dios se ponga de acuerdo contigo. Él no va a cambiar de parecer. El que tiene que cambiar de parecer es usted. Y recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Pero esta historia también tiene sus repercusiones, sus resultados. Cuando el apóstol Pedro estaba predicando, habían resultados que eran evidentes en el momento en el que él estaba comunicando este mensaje ante aquellas personas. El hecho de que se hubiese manifestado esa forma sobrenatural de hablar en otros idiomas, no estudiados, las maravillas de Dios, era por el efecto del Espíritu Santo en ellos. Era la presencia del Espíritu Santo en aquellos creyentes lo que hacía que ellos tuviesen esa capacidad. Y la presencia del Espíritu Santo en una persona es lo que le identifica como un hijo de Dios. Es la naturaleza de Dios que viene a habitar en un ser humano y que lo relaciona con Dios el Padre. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, nos dice cómo es que este milagro ocurre. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo no podía venir para habitar en los seres humanos de la manera en que habita ahora si Cristo no hubiese sido muerto, sepultado y resucitado. El que murió, el que resucitó como un capitán triunfante después de derrotar al pecado, a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, luego reparte dones a los hombres como muestra también de su victoria. Y por eso el Espíritu Santo está morando en cada uno de los que hemos creído en Él. Eso es un resultado de la obra de Cristo. Salvación garantizada para el presente
y para el futuro. ¿Sabe qué es lo que garantiza que cuando el Señor Jesucristo venga, este cuerpo va a ser transformado? Que el Espíritu Santo está en mí. ¿Y en ti está? La religión no produce este efecto en una persona, en ningún pecador. Por eso es que la persona lucha con sus propias fuerzas y se esmera en tratar de cambiar su vida, y aunque cambie un hábito, toma otro y siempre sigue estando esclavizado al pecado. Pero cuando una persona se arrepiente y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal, recibe el Espíritu de Dios. Por eso es que no hay nada imposible. Él puede transformar la vida del más vil pecador, tomando una vida inútil que ha causado muchos problemas a los que están a su alrededor, y convertirles en alguien útil, no solamente para la sociedad que le rodea, sino para Dios. Allí había evidencias de los resultados del sacrificio de Cristo. Pero aquellos judíos entendieron de que eso tenía repercusiones no solamente en salvación, sino también en juicio. El apóstol Pedro les había dicho que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Imagínense usted lo que pasaba por la mente de aquellas personas. Nosotros estábamos presentes aquel día cuando Pilato preguntó: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y gritamos: sea crucificado. Y estaban comprendiendo ahora: nosotros matamos al Hijo de Dios, pedimos la muerte de Cristo, somos culpables, ¿qué vamos a hacer? Estamos en serios problemas. Pero este Dios misericordioso les estaba brindando a ellos la oportunidad para ser salvos independientemente de la gravedad del pecado que habían cometido. Y lo mismo está haciendo Dios contigo en esta noche. Tú podrás decir: mira, hermano, pero eso no encaja conmigo, porque yo no estaba allí cuando ellos gritaron que Jesús fuese crucificado. Mira el tiempo en el que vivimos, hace tanto de eso. Pero tendrías que entender en esta noche de que la razón de la muerte del Señor Jesucristo no fue solo el pecado de aquellos que estaban presentes. Leímos allí en el mismo capítulo que el propósito de Dios era traer salvación para sus hijos allí, para los que estaban lejos y para todos cuanto nuestro Dios el Señor llamara. Y eso nos incluye también a nosotros. Cristo no murió por sus pecados, porque en Él no hay pecado. Cristo murió por mis pecados, Cristo murió por nuestros pecados. Y cuán bueno sería para ti si en esta noche pudieras reconocer: Él murió por mis pecados. Nos damos cuenta de una leve comprensión o conocimiento de la palabra cuando le preguntamos a alguna persona: ¿usted sabe por qué murió Cristo? Y responden: por nuestros pecados. Bueno, por lo menos sabe algo de la Biblia. Pero qué diferente cuando una persona puede responder: murió por mis pecados. ¿Tú has llegado a entender eso? Cuando piensas en el asunto de la muerte de Cristo, ¿piensas en todos los demás, o estás pensando en una persona que crees que es peor que tú? ¿O te has dado cuenta hasta este momento que cuando Cristo estaba muriendo allí en la cruz, estaba muriendo por ti? Tu pecado es tan grave delante de Dios, mis pecados son tan graves delante de Dios, que se requería para el perdón que Él muriera de la misma manera. Si hubiese sido tú o yo el único pecador en este mundo, para poder ser salvos, Él hubiese tenido que sufrir la misma muerte. Ojalá en esta noche entendieras esto. Él murió para salvarte. Pero si tú rechazas su sacrificio y su oferta de salvación, esa misma obra será motivo para tu condenación. Algunos quisieran que el Cristo estuviera en la cruz, muerto o en el sepulcro todavía. No les conviene la idea de que Él está vivo, y aparte de eso, que Él es el Señor. El apóstol Pablo dijo a los romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mira, lo que tú hagas con Cristo en esta noche es determinante. Rechaza a Cristo como su Salvador, no puede pretender que va a ir al cielo. La persona más importante en ese lugar, el Señor del cielo y de la tierra, es Él.
Ojalá que en esta noche tú pudieras, como estas personas, por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu de Dios, ser compungido. Eso significa que su corazón como que si se lo hubiesen apretado. Estaban en una angustia de saber que estaban perdidos y preguntaron: ¿qué haremos? Arrepentíos. Es nuestra recomendación también para usted. Vuelve en amistad con Dios. Reconoce que todo lo que Dios ha dicho en su palabra en cuanto a ti es la verdad. Cuando el apóstol dice: y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, él lo que les está diciendo es que ellos debían dar muestras de una identificación plena y genuina con aquel a quien habían rechazado, así como abiertamente dijeron: crucifícale. Ahora, mediante el bautismo, ellos iban a confesar públicamente: Él es mi Salvador, yo he muerto con Él, he sido sepultado con Él y he resucitado con Él. Podemos tomarlo como un ejemplo de lo que hace una persona, de lo que usted podría hacer en esta noche si se arrepiente de sus pecados y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Usted tiene esa responsabilidad. Ojalá que haga lo correcto en esta noche por el bien de su alma, que el Señor le ayude y Él bendiga su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por ese deseo de traer a la comunión contigo a pecadores como nosotros. Pensamos en el Señor Jesucristo, el justo, el santo, allí en medio de aquellas personas pecadoras, dispuesto a recibirlos en su mesa, de la misma manera como ahora Él está dispuesto y está escrito: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Deseamos que las personas que nos han acompañado puedan aceptar el llamado, la invitación, puedan renunciar a sus pecados y reconocer al Señor Jesucristo como su propio Salvador. Te damos gracias por esa historia tan preciosa para nosotros. El mundo dice recordarla en estos días, pero para ellos no tiene el efecto que tú deseas. Deseamos, oh Dios, que al oír de esta maravillosa historia, estas personas con nosotros en la reunión puedan reconocer que fue por cada uno de ellos que el Señor murió, pero que también resucitó para garantizarles salvación eterna a ellos y a nosotros, a todos los que en Él creemos. Comendamos los resultados de la predicación y rogamos que nos guardes al salir de este lugar. Comendamos el resto de las conferencias delante de ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cantemos para terminar, antes de oír algunos anuncios, del himno 567. Cantaremos la primera y tercera de este himno. Dice: el mensaje antiguo es muy vigente a la vez. Oye hoy con interés, créelo ahora. Se te ofrece salvación, vida eterna, paz, perdón y en el cielo una mansión. Créelo ahora. Primera y tercera con el coro y oiremos luego algunos anuncios.